Y ya nada más en lo que empieza a compartirse, ya habíamos empezado con bronquios. Gema. Yo tengo lo último de tráqueas, semianillos cartilaginosos, bronquios aún no. Ah, ok, va. Ya nada más acomodo esta silla y... Correcto. Entonces, déjenme aquí activar el puntero láser. Ya está. Entonces, la sesión pasada habíamos platicado sobre la tráquea, habíamos visto que es un órgano con forma de cilindro o forma tubular. Su extensión aproximadamente desde la altura de la sexta cervical hasta la cuarta, quinta torácica. Colinda arriba con el cricoides de la laringe, hacia abajo con este espolón que es conocido como carena traqueal. Después de eso platicamos de las cuatro capas que componen a la tráquea, comenzando por la adventicia, la capa que contiene a los semianillos cartilaginosos. Aparte de esto, esa misma capa contiene al músculo traqueal en la parte posterior, que es donde no hay cartílago. Y después de esto, hablamos de la capa submucosa y mucosa, que sería la capa más profunda. Aparte de esto, la tráquea, les comentaba que el músculo traqueal da una apariencia en la parte posterior de tener, da apariencia de tener, pero no tiene, ¿sale? Da apariencia de tener fibras longitudinales, pero en realidad esa apariencia es el resultado de que al contraerse el músculo traqueal, que está en disposición transversal, arruga a la mucosa, produciendo que en esta se vean pliegues longitudinales, ¿sale? No es que las fibras del músculo traqueal sean longitudinales, es que los pliegues que se ven así son efecto de su contracción. Permítanme un segundo. Después de esto, también comentamos, bueno, no sé si comentamos, pero la tráquea no posee un hilio, no posee una gran arteria traqueal, sino que recibe irrigación por los territorios colindantes. Hacia la parte superior está la laringe, entonces las arterias laríngeas son las que le brindan irrigación. Hacia la parte inferior están los bronquios, entonces los bronquios son los que le brindan irrigación hacia la parte inferior y sobre todo en la parte de atrás, está prácticamente adherida sobre el esófago, entonces las arterias esofágicas son las que le brindan irrigación. A veces, sobre todo a esta altura, pasando el callado aórtico, la aorta le brinda algunas arterias traqueales directamente, pero son inconstantes y pues son las menos relevantes. Ahora, la tráquea en su extremo inferior o extremo distal se ramifica, concretamente se bifurca. Al bifurcarse, entonces nos da a los bronquios primarios. Los bronquios primarios también son conocidos como bronquios pulmonares, ¿ok? Entonces, esa primera parte del concepto, bronquio primario, también es conocido como bronquio pulmonar. Y en particular, el bronquio pulmonar derecho es diferente del bronquio pulmonar izquierdo, ¿sale? Entonces, los bronquios pulmonares derecho e izquierdo son anatómicamente diferentes e incluso esto tiene relevancia clínica. Así que vamos a comparar sus diferencias. El bronquio derecho es más ancho, por lo cual entendemos que el bronquio izquierdo es menos ancho. El bronquio derecho es más vertical, mientras que el bronquio izquierdo es menos vertical. Por último, el bronquio derecho es más corto, mientras que el bronquio izquierdo es menos corto.
Casi siempre aquí los alumnos se detienen y me dicen, oiga, doctor, ¿y no sería más fácil decir, pues el derecho es ancho, el izquierdo es delgado, el derecho es vertical, el izquierdo es horizontal, el derecho es corto y el izquierdo es largo? Y es posible, o sea, está bien. Simplemente a mí me pareció como una mnemotecnia más fácil decir que uno tiene características en positivo y el otro tiene las mismas características, pero en negativo. A mí me pareció así más fácil. ¿Ok? Permítanme unos segundos. Ya. Bueno, este, ahora. A partir de los bronquios primarios, fíjense que en el humano, el patrón de ramificación es un poquito diferente que en otras especies. En el humano se produce una ramificación por divisiones dicotómicas. Ah, chihuahuas, ¿qué son las divisiones dicotómicas? Pues aquí vemos, por ejemplo, una estructura que es un bronquio de mayor tamaño y este se bifurca. Cada una de esas bifurcaciones, a su vez, se vuelve a bifurcar. Y cada una de esas bifurcaciones, a su vez, se vuelve a bifurcar y se vuelve a bifurcar. Entonces, ese hecho de que en cada ocasión va dando bifurcaciones terminales es a lo que se le menciona como divisiones dicotómicas. Fíjense que en otros animales, por ejemplo, la res o el cerdo, ellos tienen un gran bronquiezote alargado que llega casi casi hasta la punta del pulmón y de él van saliendo otros bronquios más pequeños en todo su trayecto, pero en el humano no. En el humano tenemos una ramificación por divisiones dicotómicas. Y también a propósito de eso, estas divisiones dicotómicas, pues se les va hablando de generaciones, ¿sale? Hablamos de generaciones o de órdenes. Hipotéticamente, en este ejemplo, en este esquema, pues esta sería la primera generación de bronquios. Esto a lo mejor es la tráquea, ¿no? Primera generación de bronquios, segunda generación de bronquios, tercera generación de bronquios, cuarta generación de bronquios, ¿sale? Es decir, simplemente la generación o el orden al que pertenecen los bronquios habla de qué tan cercanos están en su origen a la tráquea o qué tan lejanos están. Pero este sistema de hablar de generaciones o de órdenes nos permite aproximadamente, ¿sale? Dotarles de nombre o agruparlos. Fíjense que los bronquios de primera generación, bronquios primarios, pues son también llamados bronquios pulmonares. ¿Y por qué motivo le estaremos llamando bronquios pulmonares a los bronquios primarios? Pues porque uno va al pulmón derecho y el otro va al pulmón izquierdo. Literalmente se llaman pulmonares porque van a pulmones, ¿sale? Por otro lado, los bronquios secundarios, en español se les dice bronquios lobulares. La verdad es que el nombre no me gusta, tiene una situación ahí con el uso del lenguaje que comentaré más adelante, pero en esencia, el bronquio secundario va a lóbulos dentro de los pulmones. Entonces, el bronquio secundario va a lóbulos dentro de los pulmones. Y los bronquios terciarios se dirigen a segmentos, que son otra subdivisión de los pulmones. De hecho, los segmentos son la subdivisión de los lóbulos. Entonces, los bronquios de la tercera generación o bronquios terciarios, pues van a los bronquios segmentarios, ¿sale? Perdón, se llaman bronquios segmentarios también. Más bien esa es la forma correcta de decirlo. Y después tenemos, ya a partir de la cuarta generación en adelante, tenemos a los bronquios intrasegmentarios. Entonces, miren esta imagen, esta no, esta tampoco, esta, sale. Miren, aquí si hacemos un acercamiento, permítanme tantito. Aquí podemos hablar de que hablamos de bronquios intrasegmentarios simplemente por el hecho de que ya están dentro de los pulmones y vemos características anatómicas de los bronquios. Podemos observar que los bronquios, ya no por semianillos,
sino por capas incompletas, o más bien discontinuas. Capas discontinuas de cartílago, pues tienen este revestimiento de tejido conectivo. Hay una razón bien importante de que la vía respiratoria esté constituida por un esqueleto cartilaginoso. La constitución por un esqueleto cartilaginoso nos permite que la vía respiratoria no colapse ante cada respiración. De esa manera, nuestro gasto energético para meter y sacar aire se optimiza, ¿ok? Entonces, al evitar que la vía respiratoria colapse, se gasta menos energía que si la vía respiratoria estuviera colapsando y levantándose a cada momento. Ahora, aproximadamente entre unas 18 a 20 divisiones dicotómicas o generaciones, como sea que ustedes lo quieran llamar, desaparecen los bronquios, ¿sale? Desaparecen los bronquios en el sentido tradicional de la palabra. Permítanme aquí tantito porque yo no estoy haciendo pelotas con cómo va el mouse. Ok. Este, ahí está. Ok. Notarán que aproximadamente 18 a 20 divisiones dicotómicas o generaciones o órdenes, como lo quieran decir, los bronquios dejan de tener cartílago, ¿ok? Entonces, ya se produjeron tantas generaciones o ya se produjeron tantos órdenes de bronquios y en estos desaparece por completo el cartílago. Primero que nada, en ese momento incluso dejan de ser bronquios, dejan de llamarse bronquios para llamarse bronquiolos, ¿sale? Entonces, cuando dejan de tener cartílago, dejan de llamarse bronquios para llamarse bronquiolos. Y dirán ustedes, oiga, pero si era necesario el cartílago para mantener a la vía aérea levantada, permeable, entonces, ahora, ¿por qué les estoy quitando el cartílago? Bueno, la respuesta es que ya son tan pequeños los bronquiolos que sin necesidad de poseer un cartílago, tienen la propiedad de mantenerse permanentemente en pie, no colapsan aunque deje de pasar el aire. Por poner un ejemplo aquí, cuando van a la cafetería o cuando van al Oxxo a comprar un café, hay popotes de muy diversos tamaños, pero hay unos popotes que son muy delgaditos. Y si esos popotes ustedes los pisan e intentaran volver a tomar con ese popote, la realidad es que podrían hacerlo, porque es complicado colapsar ese lumen, ese espacio interno tan pequeño. Bueno, entre comillas, es la misma situación que ocurre con los bronquiolos. Los bronquiolos tienen paredes, salen las clásicas paredes de muy parecidas a las paredes de una arteria, de hecho. Tienen las clásicas paredes hechas de tejido conectivo y un poquito de tejido muscular, pero no colapsan. ¿Por qué? Porque las estructuras que las constituyen, al ser tan pequeñas, todavía pueden conservar esa forma, evitar el colapso ante el paso del aire. ¿Ok? Bueno, entonces, después de que ha pasado esto, después de que ya tuvimos esas aproximadamente 20 divisiones dicotómicas, los bronquiolos, aproximadamente unas 8 generaciones después de haber comenzado a existir como bronquiolos, empiezan a manifestar en sus paredes unos sacos, ¿sale? Unos sacos alveolares. Estos sacos ya permiten el intercambio de aire, permiten el intercambio de gases. Espérenme tantito. Aquí está, sale. Estos saquitos que se van formando en las paredes del bronquiolo ya permiten el intercambio de gases, ¿ok? Entonces, a partir de ese momento en el que empiezan a aparecer en los bronquiolos saquitos alveolares, en ese momento los bronquiolos pasan a llamarse bronquiolos respiratorios, ¿sale? Entonces, de ser simplemente bronquiolos a secas, ahora que tienen pequeños sacos en su superficie que les permiten el intercambio de gases, ahora son bronquiolos respiratorios, ¿sale? Bronquiolos respiratorios. ¿Vamos bien hasta acá?
Va, 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 va. Ok, ok. Ahora, es en estos bronquiolos respiratorios que en su extremo distal, en vez de que se sigan ramificando dicotómicamente, se forman unos enormes sacos, ¿sale? Unos enormes, perdón, no son sacos, racimos, ¿sale? Unos enormes racimos de sacos alveolares. A estos enormes racimos de sacos alveolares se les conoce como acinos pulmonares y son la unidad funcional fundamental del pulmón, ¿ok? Entonces, en la parte terminal de los bronquiolos respiratorios encontramos unos racimos de alveolos y estos racimos de alveolos son conocidos como acinos. Es justamente aquí que se produce una amplia red capilar alrededor de ellos para permitir la neumatosis, ¿sale? Para permitir el intercambio de gases. Ok, bueno. Ay, sí prende el micrófono. Ah, sí. Ok. Entonces, vamos a dejar tantito ahorita el apartado de bronquiolos y de alveolos. Y vamos a comenzar a hablar de pulmón. Hay un apartado donde el tema de pulmón se traslapa con el de bronquiolo, o con el de bronquio, mejor dicho. Entonces, vamos a comenzar a hablar del pulmón y ya después retomamos algunos aspectos que no hemos abordado de bronquios. Hasta este punto, ¿dudas o preguntas? ¿Team vivos? Va. Ok. Miren, para estudiar el pulmón hay dos grandes estilos o perspectivas con los cuales se aborda la anatomía del pulmón. Uno dice que tiene forma de pirámide de base, que puede colapsar, vamos a decir que se puede aplastar la vía aérea, entonces en ausencia de cartílago se podría aplastar con mucha facilidad a la vía aérea. Gracias a que tiene el cartílago, entonces no se puede aplastar y eso beneficia con respecto al gasto energético. ¿Sale? Crenación. No te entendí lo de crenación. Y como los vasos sanguíneos, bueno, lo que pasa es que los vasos sanguíneos llevan a la sangre que va con alta presión, viaja a través de los vasos sanguíneos con una alta presión que le impelen los ventrículos. Entonces, como consecuencia de esto, eh, podríamos decir que los vasos sanguíneos no colapsan porque llevan en su interior sangre que golpea a las paredes con bastante fuerza, mientras que el aire no es empujado por ninguna bomba. Entonces, por eso es preferible aquí que no colapse la vía aérea. Ay, ay, ay. Ah, bueno, va. Bueno, con respecto al estudio del pulmón, les decía que hay dos grandes estilos. Uno lo intenta abordar como si fuera una pirámide de base cuadrangular y tiene muchos beneficios abordarlo de esta manera, pero yo creo que la forma más simple de abordar al pulmón es como un hemicono. Un hemicono básicamente es una figura geométrica que solamente tiene base y dos lados.
el lado curvo o convexo y el lado recto, que en nuestro pulmón se llamaría cara mediastinal. Entonces, comparar al pulmón con un hemicono nos permite simplificar su explicación. ¿Sale? Ahora, los pulmones, a pesar de ser órganos pares, son solo aparentemente simétricos. ¿Por qué? Porque aquí podemos notar que en realidad sí existe una notable diferencia entre los dos pulmones. Generalmente esta diferencia es atribuida a la presencia del corazón, que tiende a estar un poquito más cargado hacia el lado izquierdo del cuerpo, ¿sale? Entonces eso, digamos que le come espacio al pulmón izquierdo. Aquí podemos ver que apareció una línea negra que nos está señalando una cisura. Esta línea negra nos está señalando una cisura. Bueno, pues justamente esta cisura que nos está apareciendo señalada se llama cisura transversa. Y después de esta tenemos otra cisura en disposición oblicua. Por cierto, esta cisura también aparece del otro lado. Entonces, esta cisura que aparece en los dos pulmones se llama cisura oblicua, ¿sale? Cisura oblicua. Y esta que está solita es la cisura transversa, exclusiva del pulmón derecho. ¿Vamos bien hasta acá? Va. Ahora miren. Gracias a las cisuras, el pulmón entonces puede ser dividido en lóbulos. Lóbulos. Aquí tendríamos lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Lóbulo superior, medio e inferior. Pero si nos vamos al pulmón izquierdo, el pulmón izquierdo prácticamente solo tiene lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, en el pulmón izquierdo hay menos lóbulos, pero su lóbulo superior es más grande que el del lóbulo derecho, ¿sale? Perdón, el del pulmón derecho. Ahora, aquí pueden ver el lóbulo medio del pulmón derecho marcado con el número 20. Y aquí podemos ver una zona del pulmón izquierdo marcada con el número 24. Esta zona básicamente es el equivalente de este lóbulo, ¿sale? Esta zona marcada con el número 24 es el equivalente de este lóbulo. Entonces, a la zona marcada con el número 24, yo esperaría que con algo de imaginación le vieran una forma como de lengua. Y si no, pues aquí colocamos esta imagen para que más o menos le den ustedes forma de lengua. ¿Sale? Forma de lengua. Bueno, pues esto es conocido como língula pulmonar. ¿Sale? Esto de aquí es conocido como língula pulmonar. ¿Sale? Língula pulmonar. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Disculpen el retraso para conectarme, pero es que tenía que hablar unas cosas con la sección anterior. Este, no sé si tengan algún comentario o lo dejamos así para mañana. Va, va. Bueno, entonces suscríbanse, denle like y activen la campanita. ¿Sale, chicos? Nos vemos el día de mañana.